Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. En México hay 68 pueblos indígenas, todos viviendo una paradoja. Por un lado, sus manifestaciones culturales son motivo de reivindicación, orgullo nacional y símbolo del país. Y por otro, sufren pobreza y marginación. Hoy al filo, Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Gracias por estar con nosotros, Adelfo Regino. Y bueno, han pasado muchas cosas en relación a los pueblos indígenas. Te vemos muy activo en las consultas y quisiera iniciar platicando cómo son diferentes las consultas indígenas, porque no son iguales a las que estamos acostumbrados. Magepe Ana María, Yoscohuyeb Cots, Agaiza Rojo Yamo, Yamduñen Bekin, Yamo Chao de Tucasfoxen Smith. Muy buenas noches, Sí, Ana María. gracias. Te acabo de dar las gracias en mi lengua materna, que es la lengua Ayuk, una lengua que se habla en la Sierra Norte de Oaxaca. Y en efecto, Ana María, como lo acabas de comentar, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una institución de reciente creación por parte del actual gobierno de México que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el marco de esta nueva institución, pues, estamos emprendiendo una serie de actividades y una de las premisas de esta nueva institución es el diálogo y la consulta permanente con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y a propósito de la pregunta que me haces, pues sí, hay una distinción entre las consultas ciudadanas y lo que podríamos calificar aquí como las consultas indígenas. En el primer caso estamos hablando de que son consultas que se hacen en el marco de un ejercicio de un derecho individual. Es la persona individual quien acude a un determinado centro de votación, a una urna, y toma una papeleta y emite un voto diciendo sí o no a un determinado proyecto o planteamiento que se somete a consulta. Ese es, digamos, así es como podríamos poco describir las consultas ciudadanas. En el caso de las consultas indígenas, estamos hablando más bien de un proceso de diálogo en el que se convocan a las autoridades e instituciones representativas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y se somete a consideración un tema en el marco de un proceso de diálogo que al final la idea es que haya un acuerdo con relación al tema que se consulta. Y por eso el mecanismo idóneo que hemos construido, diseñado en este nuevo gobierno, es la figura de las asambleas o los foros para que estos mecanismos sean las instancias en las que se pueda dar este proceso de diálogo entre las diversas instancias del gobierno de la República y, en este caso, los sujetos consultados, que son nuestras autoridades e instituciones indígenas. Dos de las cuestiones básicas que yo te comentaría que subyacen detrás de estos procesos de consulta tienen que ver, por un lado, en primer término, con una obligación legal. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales sobre derechos indígenas establecen que cuando se va a implementar un proyecto, un programa de carácter administrativo o incluso cuestiones de carácter legislativo, pues tiene que haber un proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, estamos hablando de un deber legal. Pero además de esto, es convicción del presidente de la República, de este gobierno, de que en un gobierno democrático se tiene que escuchar a la ciudadanía, se tiene que escuchar la voz del pueblo. Y en este sentido, las consultas indígenas son los mecanismos idóneos, tratándose de nuestros pueblos y comunidades, para que sus voces sean debidamente escuchadas. Y bueno, todo esto tiene que ver con el programa de desarrollo regional también, ¿no? Es parte. ¿O cómo se va a llevar a cabo este programa? Sí, en el caso de nuestros pueblos y comunidades indígenas, por cierto, hay que informar que tenemos 68 pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional y también tenemos a nuestros hermanos afromexicanos, fundamentalmente asentados
en la costa chica de Oaxaca y Veracruz. Bueno, la idea, el propósito que tenemos es que sean nuestros propios pueblos quienes definan sus concepciones, sus planteamientos, sus prioridades para el desarrollo. Lo que ya no queremos es que otros definan por ellos. Que otros definan por ellos, que se sigan imponiendo los proyectos desde afuera o desde la capital del país. Y por eso va a ser muy importante en el trabajo del instituto definir los planes de desarrollo regional y que estos planes de desarrollo regional sean los instrumentos para que nuestros pueblos puedan de manera efectiva y concreta definir sus prioridades para el desarrollo comunitario, municipal y regional. Y todo va de la mano, el tema de la reforma constitucional y la iniciativa de ley sobre el derecho a la participación y la consulta de los pueblos indígenas. Sí, algo que hemos visto en estos años, Ana María, son las lagunas legales, los vacíos legales, y cómo justamente este desconocimiento o esta invisibilización jurídica de nuestros pueblos y comunidades indígenas, pues ha tenido como lamentable consecuencia la exclusión, la marginación, la discriminación, el racismo que se ve en determinados ámbitos de la vida social y desde luego de la vida institucional. Y bueno, pues por eso tenemos que transitar hacia una nueva etapa en donde tenemos que reconocer, trabajar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y por eso, Ana María, uno de los planteamientos que estamos haciendo desde esta nueva institución es una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas que retome los pendientes de los acuerdos de San Andrés, que armonice nuestra legislación nacional con los avances que se han dado en el derecho internacional, particularmente con la adopción en el año 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros instrumentos internacionales. Y por eso es de fundamental importancia, pues, la revisión de nuestro marco normativo constitucional y legal. Y desde luego, este es un trabajo que estaremos haciendo en los próximos meses, siempre en el marco de un proceso de diálogo y consulta con nuestros pueblos, porque tampoco queremos hacer algo que les afecte o tampoco queremos hacer algo solo desde el escritorio, sino que queremos primero escuchar la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Por esta razón, llegaron a la capital mexicana más de 600 personas, representantes de los 68 pueblos indígenas y afromexicano, para celebrar el Foro Nacional de los Pueblos Originarios. Fue un proceso de reflexión sin precedentes, donde se analizaron las propuestas realizadas en las 56 consultas regionales para lograr la reforma constitucional y que se reconozcan en plenitud sus derechos. En la inauguración del foro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que se sentarán las bases de un nuevo pacto social. Este proceso nos conducirá hacia una reforma constitucional que abrirá la puerta a la integración social de los pueblos originarios y sentará las bases para forjar un nuevo pacto social. Subrayo, un nuevo pacto social que no deje atrás a nadie. Que no deje atrás a nadie ni excluya a nadie del desarrollo. El esfuerzo apenas empieza. Las conclusiones del foro serán entregadas mañana en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas al presidente Andrés Manuel López Obrador para comenzar a explorar el proceso legislativo. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Con gusto, Ana María. Lo primero que se te ocurra es lo bueno. Tierra. Es nuestra madre, y ahí viene nuestra vida, creadora y dadora de vida. Lengua. La lengua es la forma a través del cual expresamos nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida. Tradición. Las tradiciones son nuestras raíces, eso que nos da sentido de identidad
aquí en esta maravillosa tierra y ante el mundo? Político. Pues gente que debe servir a nuestro pueblo, que está llamado a servir a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Corrupción. Un cáncer que debemos erradicar, que nos ha dañado a todas y a todos. Educación. El instrumento para nuestra liberación. Sueños. Soñamos con un México que incluya a todas y a todos, de manera especial que reconozca a nuestros pueblos y comunidades indígenas. México. Pues nuestra querida patria, la patria donde vivimos y donde todos soñamos un mañana mejor. Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Te estaremos dando la... Muchas gracias. Gracias. Dios cojuyo. Y gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.